generándose unas bandas que se segmentaron y luego termina desapareciendo. Enseguida, en continuidad con ese sistema pronéfrico, se desarrollan mesonefros al final de la cuarta semana. Este sistema mesonéfrico alcanza a tener un funcionamiento porque al final de cuentas es una especie, nos dice por ahí Moore, que alcanza a ser una estructura de tipo nefrona, rudimentaria. Tiene unidades funcionales, pero transitorias, tan transitorias que hacia la quinta semana, pues yo necesito otro sistema renal para lograr establecer un verdadero sistema de drenaje de la estructura sanguínea, es decir, de filtrado. Luego entonces, quinta semana, estoy desarrollando metanefros. Metanefros necesita una estructura fundamental para lograr desarrollar, que es la yema ureteral. La yema ureteral se encarga de inducir a las células que lo están rodeando para que pueda configurarme esa serie de vesículas renales y entonces la estructura de nefrona. Obviamente aquí tuvimos que hacer mención de no es simplemente induce y ahí tienes el riñón. Hay una cascada de moléculas. Entonces necesitamos que en ese segmento distal de un túbulo colector salgan moléculas como factores de crecimiento tipo 2, BMP7, que van a estimular al blastema a crecer. Mientras este blastema necesita forzosamente tener WT1 en una estructura que se llama casquete, que no son más que las células metanéficas que rodean al tubo. Una vez que yo tengo estas inducciones iniciales, ahora sí viene la inducción del túbulo hacia el blastema definitivo para generar la famosa vesícula renal. Viene PAX2, WNT4, tienes la vesícula. ¿Qué pasaba con vesícula? Se alargaba y terminaba haciendo contacto con una porción del tubo. Al alargarse la vesícula, teníamos las porciones, ahora sí, finales de una nefrona. Reconocíamos por ahí los conductos contorneados, distal, proximal y el intermedio asa de Henle. Y en la parte más distal de esta estructura de vesícula que se ha alargado, presentaba una bifurcación, la cápsula de Bowman, donde en la parte interna, diferenciación especializada mesenquimatosa hacia una red glomerular. Y teníamos ahí ya una estructura renal. Ahora, existe una generación renal a nivel pélvico. Así nos generamos, pero luego ese riñón necesita ascender. Y tiene una importancia fundamental la estructura vascular para lograr ese ascenso. Puede haber errores en la vascularización, como tener arterias adicionales o supernumerarias, pueden también así encontrar en la literatura, o doble sistema de irrigación, cualquier vocablo es correcto, o incluso de drenaje venoso. Muchos de ellos asintomáticos, el problema es de cuando también me obstruyen estructuras como el propio uréter. Entonces pueden ser una causa incluso de lo que se llama hidronefrosis. Otras alteraciones es que se generen quistes en los riñones, como lo que veíamos la semana previa, en donde podíamos encontrar nosotros que se pierden prácticamente las porciones funcionales del riñón y son ocupadas por esta especie como de globitos literalmente llenos de líquido. El paciente en su forma congénita, la poliquistosis renal, tiene muy mal pronóstico. Pero hay una variante de poliquistosis del paciente adulto. Ellos sin duda pues tienen un mejor pronóstico, tan solo porque ha permitido una mayor sobrevida. Y podemos tener una serie de alteraciones como la de la imagen izquierda. Vemos en el inciso A. De un lado tenemos la pieza renal, su saliente hacia la región del uréter, desemboca en la vejiga. El líquido de los quistes es orina, es un ultrafiltrado plasmático. No es como tal orina, puede haber algunos restos sí de orina, pero tiene más una especie como de plasma en los quistes. Del otro lado, no hay una estructura renal.
Entonces, ¿qué pasó aquí? Si no hay una estructura renal, simplemente no hubo una inducción. Y si no hubo una inducción de este metanéfros, seguramente algo pasó con la yema ureteral. Entonces, cuando no se genera esa yema ureteral, no va a tener la inducción hacia el blastema metanéfrico. Y obviamente no va a haber riñones. Entonces, esto es una agenesia renal unilateral. Puede tener obviamente consecuencias importantes. La agenesia renal no es para nada algo normal. Hay que buscarle más entidades porque pueden comprometer la vida del paciente. En el inciso B, ¿qué pasó aquí? Uno de los riñones se quedó abajo. Es un riñón pélvico, pero es funcional, está configurado. Lo único que pasó es que no ayudó la condición vascular. Recuerde que la vascularización es un elemento fundamental para lograr también el ascenso. Conforme va ascendiendo, literalmente como si lo jalaran a la pieza renal, se reconfiguran los vasos que lo van a estar irrigando. Y aquí quedó incluso con la saliente de la ilíaca. Es anómalo, sí, en el sentido de que no es la configuración final, pero puede funcionar, sí. Está conectado, adquiere un funcionamiento, un filtrado, no pasa nada. ¿Qué pasa del lado izquierdo? En este caso, reconocemos a un uréter cuyas porciones distales se duplicaron. Hay una bifurcación. Eso quiere decir que desde la yema ureteral, recuerde que al final de cuentas me va a dar un segmento importante de lo que es el uréter, de ahí el nombre, se dividió, se bifurcó, se divide, pero no por completo. Si se hubiera dividido por completo, los uréteres estarían separados. Y no es así, nada más están separados en un segmento. Sin embargo, al separarse, cada uréter en su porción distal tiende a inducir a una masa de células metanéfricas, pero están tan juntas que terminan prácticamente fusionadas las estructuras. Pero en realidad son dos estructuras renales, cada uno inducidos por un segmento de la yema ureteral. ¿Puede llegar a ser funcional? Sí. Recuerde que las variantes de la configuración embrionaria no necesariamente traducen un mal funcionamiento. Si todo está conectado y estructuralmente hay una buena configuración interna, el paciente nos va a pasar desapercibido. En el inciso C, del lado derecho, da la apariencia que todo iba bien. Ahí está el riñón, tienes tu uréter. Pero conforme ascendió, ¿qué pasó? Giró. Por eso, las salientes del uréter, así como sus conexiones vasculares, están del otro lado. Están laterales o exteriorizadas en lugar de quedar internos, como cualquier estructura renal. Nuevamente, simplemente es un giro. Asegúrate que todo esté conectado y esta estructura renal puede tener funcionalidad. Pero si en ese giro comprometió al propio uréter o a la estructura de vascularización, entonces sí apúrate, porque este riñón no va a funcionar de forma adecuada. Del otro lado, tenemos también una alteración similar a lo que pasó en el inciso B. El uréter empezó a dividirse, es decir, la yema ureteral se segmentó. Es una división más completa. Por eso, las piezas renales están separadas. Entonces, en realidad es un riñón accesorio lo que tenemos por acá. Una inversión de una de las piezas renales y su riñón accesorio. Funcionales pueden ser, sí. Pero si uno de ellos falla, va a dar clínica renal. A veces pensamos, pues tiene dos, le falla uno, no nos vamos a dar cuenta porque están los otros dos. No, con uno solo que logre fallar, puede dar una clínica renal. Entonces, ojo con eso. En el inciso D, empezó a configurarse todo bien. Las yemas ureterales de ambos lados, recuerda que son estructuras duales, de un lado y del otro lado, se generaron, cada uno indujo a su blastema metanéfrico.
Cada uno hizo su pieza renal. Pero ¿qué pasó? El momento que iban a ascender, se cruzaron. Se dice que un elemento que favorece el cruce de una estructura renal hacia el otro lado es nuevamente errores en la vascularización. Entonces, un riñón está del otro lado y termina en el mismo sitio. Es una migración de una pieza renal. Funcional puede ser, mientras no comprometa segmentos importantes, funciona. No importa de qué lado esté. Mientras funcione, todo está bien. En la parte de abajo, inciso E, tenemos las salientes de los uréteres. ¿Pero qué pasó? Justo a nivel pélvico, estaban tan cercanas las yemas ureterales que el blastema metanéfrico que se empezó a inducir hizo su riñón, pero la cercanía los obligó a fusionarse. Entonces podemos tener este riñón en forma de disco o cuando la fusión sea sobre todo en polos inferiores, por ahí del lado derecho tenemos una imagen que apareció, me genera el famoso riñón en herradura. El riñón en herradura tiene esta configuración en C invertido. ¿Qué pasa con este riñón en herradura? En realidad pensaríamos, bueno, simplemente se frunció, pero si dice que mientras todo esté conectado, llega a funcionar, no pasa nada. Sí, pero sabes que el riñón en herradura, de todas estas condiciones que he mencionado aquí, es el que más te va a correlacionar a un problema cromosómico. Riñón en herradura, piensa que el producto tiene algo mal, literalmente. Puede acompañar condiciones compatibles con la vida, como síndrome de Down. Pero en otras condiciones es muy mal pronóstico, porque acompaña a Edwards, acompaña a Patton, acompaña a Turner, en algunos casos incluso, acompaña a triploideas, acompaña alteraciones que pueden comprometer su esperanza de vida de forma inmediata. Aquí en la imagen de la derecha, no es que no tenga resto de órganos. Con fines de visualizar nada más las piezas renales que han quedado, pues se eliminó el resto. Si ustedes notan, pues es un producto de muerte intrauterina, por la configuración que tienen aquí, ¿no? Entonces, mal pronóstico, riñón en herradura, hay que ver qué fue lo que pasó. Y el inciso F. Dos piezas renales de configuraciones aparentemente normales. Y acá hubo doble yema ureteral. De un lado hubo dos yemas. Cada yema, como estaban al final de cuentas induciendo a su blastema, cada uno hizo su riñón. Entonces, es un riñón supernumerario. ¿Funcional? Sí. Solamente que así se ha descrito en la literatura, que los riñones adicionales, por lo general, tienen una configuración un tanto más pequeña. Son hipoplásicos, pero pueden llegar a ser funcional. Y lo mismo, el paciente mientras tenga esas piezas renales funcionales, no se van a dar cuenta. Pero si uno de ellos presenta alguna alteración, y no hablo nada más de insuficiencia renal, algo más cotidiano como la litiasis renal, si uno de ellos tiene un problema de litiasis, pues va a dar a la clínica. Aunque digas que tiene los otros dos, sí, pero con uno que tenga un problema, te va a dar a una clínica de vía urinaria. ¿Sí? Entonces, todos estos son algunas de las variantes que podamos encontrar en la configuración de las piezas renales. Aquí visualizándolo, obviamente, a gran escala en piezas anatómicas, pero podemos tener alteraciones, nada más de mutaciones en genes especiales. Si ustedes recuerdan, por ahí había uno que mencionamos que se llama WT1. WT1 es una molécula que está en el blastema metanéfrico. Forma parte de los elementos fundamentales para generar las inducciones posteriores. Necesito WT1 para que el blastema entienda las señales que le está enviando el túbulo. WT significa tumor de Wilms, de ahí viene el nombre.
tumor de Wilms, apréndalo desde este momento, siempre lo va a buscar a nivel renal. Pero cuando hay mutaciones o variantes patogénicas, como ustedes lo hayan aprendido en clases de biología molecular, pues me va a dar una mala configuración del riñón. O me sirve para entender señales del túbulo, a lo mejor esa señal no se entendió bien, y termino haciendo que cuando llegue Paxos y WNT4 esa vesícula esté mal configurada, y entonces el funcionamiento renal va a estar alterado. Entonces puede haber también errores en las piezas renales, en el funcionamiento renal, cuando las moléculas involucradas están mutadas. Entonces no solamente visualicemos errores a gran escala, como los muestro aquí en la imagen, tenemos que pensar en pequeña escala, bajo mutaciones específicas. Bien, segmento de vejiga. Vejiga, recordemos, es una estructura que da una continuidad con el alantoides. Luego entonces, el alantoides, si es un derivado endodérmico, resulta que la vejiga, toda la porción interna, pues también es endodermo. Forma parte de lo que es la continuidad del seno urogenital. Todo esto es segmento endodérmico y viene a desembocar en lo que antes, en intestino primitivo, vimos referenciado también como cloaca. Pero recuerde que se debe formar un tabique que los termine separando. El segmento que da continuidad hacia la región umbilical del alantoides empieza a cambiar su configuración y el caminito, es decir, el conducto nada más, le vamos a llamar uraco. El uraco entonces da continuidad con vejiga. ¿Qué pasa con el uraco? Empieza a fibrosarse. Recuerde que esa fibrosis me va a configurar el ligamento umbilical medio. El resto debe de permanecer permeable, una estructura hueca, como la mayoría de lo que hemos hablado de derivado endodérmico. Entonces esto será la vejiga. Veíamos por ahí la clase previa que hasta acá llega a incrustarse literalmente los segmentos mesonéfricos. Resulta que ese segmento mesonéfrico, cuando está desarrollándose, cuando está creciendo la vejiga, empieza como a incrustarse a esta. Imaginen como si se estuviera adentrando para generarme este pequeño segmento, el famoso trígono vesical. El trígono entonces es mesonefro, es mesodermo intermedio. El trígono, el interior de la vejiga, el resto es endodermo. En el momento que el mesonefros termina como incrustándose, recuerde que había una saliente, un derivado de ese, que era la yema ureteral. Da continuidad con el uréter, ¿no? El momento de que termina incrustándose, se reconfigura la porción del uréter y mesonefros, de tal forma que van a quedar separados. ¿Qué importancia tiene esto? Que el mesonefros en los varones tenderá a generarme la serie de conductillos del aparato genital masculino y el uréter ya queda distinto, separado. Y va a tener su conexión, obviamente, con las porciones superiores de la pieza renal que hace un momento estábamos visualizando. La vejiga vamos a reconocer por lo menos 3 segmentos que formarán parte precisamente de este seno urogenital. Entonces, seno urogenital, vamos a dividir la porción vesical, que es literalmente la vejiga, la parte que queda a nivel pélvico y la parte fálica. Y en el nombre lleva hacia dónde va a ir esa parte fálica. La parte fálica va a crecer
en forma de lo que vamos a conocer y voy a mencionar en un momento como tubérculo genital. En los varones va a dar el primordio del pene y en la mujer el clítoris. La parte vesical, pues obviamente vejiga, ¿no? La parte pélvica es el segmento de continuidad de la uretra. La uretra entonces también es endodermo. Ahora, ¿qué puede pasar con esta vejiga? De la imagen superior izquierda, observamos este segmento que era alantoides, pero que empezó a cambiar su configuración. Sabemos que la parte que comunica hacia el ombligo o al cordón umbilical, si hablamos de prenatal, me va a corresponder al uraco. Y por ahí habíamos mencionado en temas previos algo que es del uraco. Y eso es simplemente que hay una comunicación todavía. Hay una fístula uracal. Luego entonces todo lo que venga a acumularse en el paciente en región de vejiga, como está comunicado tarde o temprano, orina que hay aquí, está a nivel del ombligo o de la cicatriz umbilical. Y así como le pasaba a la fístula vitelina, que había que fibrosarse, pero a veces quedaban fibrosis en segmentos exteriorizados, en segmento interno, en medio quedaba una bolsita, literalmente. Se formaba un quiste. Lo mismo pasa en lo que es la fístula vitelina, lo mismo pasa en lo que es el quiste uracal. Entonces, son condiciones muy similares, lo que le pasa al uraco y lo que debe pasar con el conducto vitelino. Hay otra variante que se llama seno uracal. Aparentemente hay una comunicación hacia el interior, pero hay un segmento obstruido. Entonces, este paciente, aunque tenga esa comunicación exterior, no va a permitir la salida de orina hacia la región umbilical. Esa es la ventaja que tienen. ¿Cuál va a ser la desventaja? Esto es una colección, literalmente es un hueco que puede permitir ahí la anidación de microorganismos. Entonces va a favorecer infecciones, nada más. Pero no hay comunicación hacia zonas internas, son variantes nada más. Acá abajo, en la imagen inferior izquierda, estamos visualizando en la vistilla, es que sale, la redacción me quedó medio rara. En la vistilla sale orina por el ombligo. Ay, no sea mala, ¿me lo puede repetir? ¿Vistilla quiso poner fístula? Ok. Sí, en las fístulas sale orina por el ombligo. La fístula uracal es lo mismo que la persistencia del uraco. Ok. En la imagen inferior izquierda tenemos una imagen de ultrasonido. Nos están señalando una vejiga amplia. Se llaman megavejiga congénita. Es decir, en el nombre lleva en qué consiste. Una vejiga grande. Generalmente la megavejiga congénita viene asociada con un proceso obstructivo inferior, es decir, acá, a nivel de uretra. Cuando se obstruye la uretra, imagina que un proceso obstructivo está tapizado de células. La producción de la orina, no la producción, sino lo que está acumulando la orina, hace que ésta se distienda. Es la facultad que tiene la vejiga, distenderse. Llegando a configurarme dimensiones más amplias. Entonces, una megavejiga congénita siempre se descarta que está pasando en secciones posteriores. Realmente son procesos obstructivos. Y en las últimas imágenes que estamos viendo del lado derecho, ¿qué se visualiza ahí?
Parecen condiciones similares. Uno tiene un defecto más amplio que el otro. En el inciso A pueden sobrevivir. En el inciso B generalmente son productos que están polimalformados. ¿Qué es? ¿Está exteriorizando la vejiga? Ok. ¿En cuál? ¿En el de arriba o en el de abajo? De arriba. Ok. Parece una error. Doctora, perdón que la interrumpa. Es que hubo algo que no entendí. En las imágenes donde nos pone A, B y C, por ejemplo, que en la B nos está mostrando el quiste ural, en la C dice seno ural. ¿Como tal, esa es la patología o es una parte? Es que no fue lo que No, es la entendí, perdón. patología. Lo normal aquí, recuerde que este pedazo es que se fibrose todo, forme este ligamento, se fibrosa por completo, se obstruye. Y aquí no, quedó una especie de hueco interior. Sin embargo, en este camino no hay comunicación hacia la vejiga. Es la diferencia con la fístula. La fístula es una comunicación. En el seno ural no. Queda hueco, un segmento longitudinal hueco, pero no hay comunicación hacia vejiga, se obstruye justo en este nivel. Y se le llama seno ural. Las tres condiciones que vemos ahí, A, B y C, son condiciones anómalas, patológicas. El caso B, seno ural, este es quiste. Si se refiere de las imágenes de la derecha, no es un seno ural. Es un defecto más complejo. El seno ural permite compatibilidad con la vida. El A es una estrofia de vejiga. Ok, el A perfecto estoy reconociendo una estrofia vesical. Es decir, de entrada, también tengo un defecto de región pélvica, pared ventral del cuerpo, ¿no? Esto hace que se exteriorice lo que hay adentro. Y aquí se está exteriorizando. Esto que estamos viendo es vejiga. Esta estructura es el pene. Entonces, hay también malformaciones en genitales externos. Esto es extrofia vesical, muy relacionado con lo que le llaman epispadias, meato uretral y el de abajo. Bien, la canción siguiente. Extrofia cloacal. Bien, entonces, ¿qué fue lo que pasó en el B? ¿Qué está pasando aquí? Si es una extrofia cloacal, ¿qué pasó? ¿Qué otra alteración tengo acá? Tabique urorectal se rompe, ok. Entonces, no solamente voy a encontrar un defecto de pared ventral que exteriorice vejiga, también el defecto me está abarcando modificaciones del tabique urorectal, a tal grado que se está exteriorizando hasta la región de cloaca. Entonces, todo esto es una estrofia de cloaca. Entonces, seguramente si nosotros le damos continuidad, nos vamos a ir hasta intestino primitivo, ¿sí? Entonces, es un defecto mayor, el inciso B. Es una estrofia cloacal, cloacales por lo general vienen acompañando
malformaciones incompatibles con la vida. La imagen A es una extrofia vesical o extrofia de vejiga. Y la imagen B es una extrofia de la cloaca. Es una malformación más amplia, ¿no? En el inciso A mencionamos que la extrofia de vejiga puede venir acompañando de una epispadias, cuando son varones estos, ¿no? Epispadia, que es el meato uretral en el dorso del pene. Bien. Ahora, seguimos avanzando. Mencionamos ya hace un momento la parte fálica del seno urogenital me corresponde con la uretra. En las mujeres, pues, no va a haber distinción, simplemente la continuidad de todo lo que es el segmento alontoideo hacia porciones muy distales. ¿Cómo se arreglan? Ok. De entrada, antes de buscar arreglarlo, necesito abordarlo como también errores en diferenciación sexual. ¿Por qué? Porque compromete región genital. Entonces, hay que hacerle estudios de imagen, verificando que en verdad lo que hay adentro de este paciente sean órganos sexuales masculinos. Hay que tomar perfiles hormonales y una vez que ya me haya asegurado que en verdad el defecto nada más es a ese nivel, el paciente es cromosómicamente XY, ahora sí, se hace una especie de protección, algo así como lo que manejan para el paciente con gastrosquisis varicocele. Se le coloca una bolsita de protección para evitar infecciones y se va generando una jareta para adentrar lo que está exteriorizado, meterlo literalmente. Y finalmente ya se hace una reconexión del meato uretral hacia la porción distal de la estructura peniana. Pero primero se protege de infecciones y se reconoce el sexo, la concordancia del sexo. Ok, en el caso de la uretra de los varones, esta lleva algunos acomodos un poquito distintos, ¿no? Al final de cuentas, sí va a ser efectivamente una continuidad de lo que nosotros veíamos por acá. Ay, intento regresarme a la imagen, pero no quiere. Ahí está. De lo que veíamos por acá en la imagen, ¿no? Es una continuidad de ese alantoides. Pero la porción distal en los varones lleva una configuración distinta. Sabemos que la uretra peniana, toda la parte interna, pues es endodermo, del seno urogenital, como mencioné hace un momento. Pero la parte externa es ectodermo. ¿Por qué? Porque hace una especie de invaginación hasta lograr establecer contacto con el segmento endodérmico. Se genera una invaginación entonces ectodérmica en la parte distal, el famoso orificio uretral externo, es ectodermo. Se va haciendo una especie de columna hasta que toca el endodermo y se recanaliza la parte interna. De tal forma que la porción distal de la uretra de un varón tiene componente ectodermo con su continuidad de una estructura endodérmica proveniente del seno urogenital. Las partes distales, precisamente lo que se invagina, generan otras invaginaciones adicionales hacia los laterales para configurarme precisamente una estructura de prepucio. Si un conducto de la vejiga está tapado, puede causar infecciones. Un conducto de la vejiga nos referimos al segmento de desembocadura hacia uretra, porque de entrada lo primero que va a desencadenar es una megavejiga congénita. Hay algo que se les llama valvas uretrales, así como unas valvas en región cardíaca. Algo así también se configura aquí y sí puede ocasionar infecciones de repetición. De hecho, una de las causas de infecciones de repetición en los bebés
es descartar valvas. ¿Orificio qué? Orificio uretral, que mencionamos por acá. Orificio uretral externo. Cuando estaba chiquita me dijeron que tenía un mal congénito, ya la obstrucción de un conducto de la vejiga. Pues prácticamente fui un experimento, porque me dieron doxacina o cardura, creo que se llama, para ver si podía corregir. A lo mejor había una especie de valva. Las infecciones en los bebés, me refiero sexo femenino, son raras, porque yo esperaría más una infección en el varón. ¿Por qué? Porque la configuración de la uretra final da continuidad con el pene. Y el pene puede prestarse a infecciones, pero por contacto. En el caso de la mujer, no tiene esa condición anatómica, lo cual lo convierte en raro. Pero ya tener infecciones de repetición en las pacientes pediátricos, pues hay que ver por qué es lo que está pasando, y generalmente es un problema de anatomía. Bien. Ahora, hasta ahí hemos visto lo que pasa con la vía urinaria. Cómo se genera el riñón. Sin duda, de las estructuras de vía urinaria, el riñón es el más complejo, ¿no? Lo demás, pues nada más es generar conductos. Empezamos a abordar lo que pasa a nivel congenitales. De entrada tenemos que identificar que de primera instancia estamos reconociendo que el genital, la región genital, va a depender de un desarrollo normal basado en un sexo cromosómico. Y ese sexo cromosómico me es determinado desde el proceso de la fecundación. De tal forma que, dependiendo del complemento cromosómico con el cual ese gameto masculino haya fecundado, va a ser quien va a determinar el resto de modificaciones a nivel genital en este paciente. Pero obviamente ese nada más representa el inicio para identificar a un individuo como un hombre o como una mujer. Pero puede haber errores de diferente índole en esa determinación sexual. Mientras empieza a generarse los cambios de acuerdo a esa determinación cromosómica, todos nos generamos como estructuras indiferentes. Es decir, nuestro desarrollo es igual en hombres y mujeres durante nuestras primeras semanas del desarrollo. A pesar que ya tenemos desde la fecundación, desde que fuimos concebidos, ya una determinante cromosómica, todas nuestras primeras semanas son totalmente asexuales. Reconocemos efectivamente que el sexo del embrión, sin duda, va a ser determinado por mecanismo genético. Esperma XX va a ser sexo femenino. Esperma XY, sexo masculino. Y en base a esa determinación genética, en realidad, la gónada va a tender a adquirir características específicas. Pero las primeras 7 semanas de gestación, todo va a ser igualito. Igual, ¿ok? Ahora, tenemos que reconocer, pues, en qué sitio, dónde vamos a estar ubicando los primeros cambios para determinación sexual. Y tenemos que ubicarnos en la gónada. Y hay que ubicar que en esta gónada, si usted se recuerda, en la semana previa, veíamos una imagen como esta, en donde se nos decía la cresta urogenital, estaban los cordones nefrogénicos que quedaron acá arriba en esta imagen, y luego en la parte del arco es la cresta gonadal. Justo en la cresta gonadal van a ocurrir esos cambios en donde me van a determinar ya
las configuraciones hacia un varón o hacia una mujer. Para eso necesito que en la región de la cresta gonadal venga la llegada de las células germinales primordiales. Usted recuerda, por ahí en el tema de gametogénesis mencionamos que el primer sitio donde se reconocen es en el endodermo del saco vitalino, donde son reconocidas. Obviamente, sabemos que estas cayeron desde regiones epiblásticas, pero se visualizan por primera ocasión en el endodermo del saco vitalino. De tal forma que empiecen a migrar, salen de ese saco, siguen por la misma región endodérmica, pasan por el intestino posterior hasta lograr depositarse en la gónada. Llegan de hecho a la gónada hacia la quinta semana. Y a la sexta pues empiezan aquí todavía a proliferar. El epitelio que está precisamente en esta zona de la cresta gonadal va a responder basado en las inducciones que trae esta célula germinal primordial. Es decir, si esas células vienen marcadas como XX, van a tener unos cambios específicos que lo llevarán hacia un ovario. Si estas células que llegaron aquí vienen marcadas como XY, entonces me van a generar cambios hacia una estructura tipo testículo. Pero esos cambios van a ser paulatinos. Serán evidentes hacia la séptima semana, nada más aquí. Por lo tanto, los primeros cambios que van a ocurrir, pues no me van a permitir distinguir el sexo. Lo único que van a hacer cuando lleguen las células germinales son proyecciones. Esto que le llaman cordones sexuales son simplemente configuraciones del epitelio bajo inducción de las células germinales. Entonces, este es el primer cambio que yo voy a reconocer en la región de las gónadas, pero aún no me va a permitir distinguir es de un hombre o es de una mujer. Sepa cuál es el marcaje cromosómico que traen ya esas células germinales, porque eso fue una configuración previa. Luego entonces, en las gónadas, sé que debe haber célula germinal, sé que debe haber células mesenquimatosas, obviamente, provenientes de quién? Pues del mesodermo. Este mesodermo tiende a ser mesodermo intermedio. Debe haber también pues, una estructura de revestimiento que le llaman mesotelio. 3 estructuras para la gónada. Mesotelio, la célula mesenquimatosa y la célula germinal. Mesotelio, mesénquima y célula germinal. Independientemente de cuál gónada sea un ovario, sea un testículo, surgen a partir de esos 3. Célula germinal, mesénquima y mesotelio. Luego entonces, una gónada indiferenciada tiene la parte externa, que se le llama corteza, y la parte interna le vamos a llamar médula. ¿Cuáles van a ser esos cambios iniciales con respecto a las gónadas? Ya cuando hubo esa determinación sexual, que ya reconozco cuál es el complemento cromosómico, esos cordones que habíamos generado desde diapositiva previa, que vienen aquí representados como estas especies de invaginaciones del epitelio, ahora van a cambiar. La célula germinal, hacia la séptima semana, me reconoce, ¿sabes qué? Vengo marcado como XX. Si hay XX, entonces, ¿qué va a pasar? La corteza va a empezar a diferenciarse. Va a proliferar corteza. La parte interna de los cordones, es decir, la médula, involuciona. Entonces, en un ovario, lo que se desarrolla es la corteza. La médula involuciona.
Mientras que si esa célula germinal viene marcada con XY, la información que va a recibir esta gónada es diferenciar la médula y provocar cambios de involución en la corteza, un proceso inverso. Entonces el testículo desarrolla la médula y la corteza involuciona. ¿Más o menos? Si ustedes recuerdan, una de las prácticas de gametogénesis, no me acuerdo si fue la primera o la segunda, en la parte de autoevaluación traía una pregunta de estas. Entonces, no olvidar, ovario desarrolla la porción de corteza, médula involución, y un testículo logra desarrollar la porción de la médula y la corteza va a involucionar. Luego entonces vemos aquí en este pequeño organigrama, partimos de una gónada indiferenciada, que aunque esté indiferenciada, nosotros ya reconocemos que hay un marcaje genético. Todo parte de este marcaje genético. Pero al inicio esa gónada indiferenciada tendrá su corteza y su médula. Una vez que empieza el reconocimiento del marcaje cromosómico, si reconozco que trae XX como complemento sexual, aquí viene 44 porque estoy considerando los cromosomas autosomas más el par sexual 46, ¿no? Lo mismo de este otro lado. Si reconozco que son XX, necesito entonces desarrollar lo que es la porción de la corteza e involucionar la médula. Si reconozco que es XY, la médula es la que va a terminar desarrollándose y la corteza involuciona. Cuando se trata de un ovario, entonces no habrá prácticamente una túnica androgínea, una cubierta. Sí nos describe por ahí Lagman, nos dice que en realidad sí queda una especie de cubierta, pero es tan delgada que jamás la vamos a comparar con una túnica albogínea gruesa que caracteriza a un testículo. Sin embargo, pues no es simplemente decir XY o XX, perdón. Si es XY testículo, si es XX ovario y listo, ahí tienes una gónada de uno y otra gónada de otro. Eso es el inicio, nada más. Porque necesito una serie de cambios moleculares extraordinarios. Hay muchas moléculas que deben de participar para en verdad diferenciar a una estructura como ovario a una estructura como testículo. De ahí entonces que si viene marcado como XX, para que esas células empiecen a desarrollar una estructura ovárica, desarrollen corteza, involución en médula, requiere la participación de por lo menos estas moléculas. WNT4, RCP1, BMP2, FOXL, GDF, BMP15, por lo menos. Mientras que si es testículo, XY, necesito todo este listado. Obviamente la intención no es que aprendamos todas, pero sí que identifiquemos. Una cosa es, ya tienes tu determinación cromosómica. Pues ese marcaje cromosómico que has recibido me va a desencadenar todas estas moléculas para que ahora sí, las porciones que te toquen desarrollar logren diferenciar ciertos linajes celulares. Para el ovario, quizá de las más reconocidas han sido BMP número 2, FOXL2 y BMP15. BMP número 2, FOXL2, BMP15. Para los testículos, vean desde acá, otra vez WT1. Como un participante para la región de testículos. No quiere decir que si la mujer tenemos WT1 necesaria para mis riñones, influye también para que desarrolle un testículo, no. Estos son moléculas que basados ya en un marcaje XY van a ayudar ahora a diferenciar una gónada masculina.
pero necesitan esta señal. La mujer que tiene XX, aunque tenga también WT1 le va a servir nada más para el riñón. No va a hacer que vaya a diferenciar una gónada masculina. Ojo con eso. ¿Cuáles serían los más importantes? Para el varón, WT1, SF1, SRY. Ojo, SRY es conocido también como el factor determinante testicular, el famoso SRY. DAX1 y SOX9. WT1, SF1, SRY, DAX1 y SOX9. Son de los más importantes. No son los únicos, como vemos ahí representado. Ahora sí, tengo ya el marcaje XX. Participaron estas moléculas. Estoy desarrollando la corteza e involuciono la región de la médula. Y empiezo a distinguir, gracias a estas inducciones, células de la granulosa. Y si usted recuerda, una de las principales funciones de las células de la granulosa es producir estrógenos. E2 representa estrógenos. ¿Estrógenos quién es? Pues la principal hormona femenina, lo cual me va a permitir el desarrollo del folículo, tal como lo veíamos por ahí en temas de primer parcial. Mientras que si recibí el marcaje XY, voy a diferenciar una gónada tipo masculino, gracias a otros flujos moleculares. Y entonces, gracias a ello, las células que voy a reconocer en la médula y que estarán involucionando la región de corteza van a ser hacia célula de Sertoli, la configuración de algo que serán los famosos túbulos o conductos seminíferos, e intersticial quedará Leydig. Célula de Sertoli, ¿ha reconocido usted desde capítulos iniciales de planeación que produce varias, o tiene varias funciones, que si la barrera hematotesticular, que si fagocitosis de los residuos citoplasmáticos del esperma, también genera una hormona llamada AMH, hormona antimülleriana. Como dice el nombre, se encarga de eliminar el conducto de Müller, también conocidos como paramesonéfricos. Y ahorita vamos a ver qué va a derivar este Müller, pero es fundamental que Sertoli se encargue de eliminarlos. Mientras que Levy, reconocido por generar testosterona. DHT significa dihidrotestosterona, formas fundamentales para generarme diferenciación sexual masculina. Luego entonces, como se da cuenta, hay muchos factores que van a influir para en verdad desarrollar un ovario o desarrollar un testículo. Por eso puede equivocarse cualquier segmento. Muchos trastornos de la diferenciación sexual. El problema no fue desde aquí. El problema a lo mejor fue en que SRY trae alteraciones. O el problema fue en que BMP15 trae alteraciones. O el problema es que no puedo generar estrógenos. O no me está sirviendo la testosterona. Obviamente, cualquier factor me va a traer modificaciones hacia el individuo. Y precisamente en estos segmentos es donde entran los famosos TDS, trastorno de la diferenciación sexual. Y en este momento lo que interesa es, sepa de dónde están surgiendo, el origen. Mencionaremos sí algunos ejemplos por ahí en una de la diapositiva, pero el interés es, sepa de dónde surge, para que podamos posteriormente en otros módulos, cuando usted lleve genética, cuando usted lleve endocrinología, reconocerlos, que el problema estuvo desde niveles embrionarios, para que un paciente tenga
actividad clínica como esas. ¿Ok? Más o menos. Ok, bien. Son 10:23. Descansamos 10 minutos y ahorita continuamos.